desde ya, por ejemplo, para no herir alguna susceptibilidad por allí, quisiera comenzar diciendo que yo me declararía jesuista, ¿no? Porque soy un gran admirador de Jesús. Un hombre que con sus enseñanzas partió la historia de la humanidad en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, realmente tiene méritos para ser destacado, ¿no? Fue Jesús un modernista en todo el sentido de la palabra, que vino a una tierra de fundamentalistas como era la Palestina de aquellos tiempos, a traer enseñanzas nuevas, enseñanzas frescas, enseñanzas contradictorias para el sistema cultural imperante como es en esa época. Realmente es digno de destacar. Por eso yo lo admiro, y es más, en mi próximo libro, mi libro número 21, le voy a dedicar a este hombre, ¿no? Por la gran admiración que le tengo. Y por todos los descubrimientos que he hecho sobre él en mis viajes, tanto por Israel como por Egipto, ¿no? Poca gente sabe. ¿Y por qué la gente no sabe? Porque la iglesia escondió los primeros 30 años de la vida de Jesús. No busques en los evangelios los primeros 30 años de la vida de Jesús, porque no las hay. Pero eso no significa que no esté en el Nuevo Testamento. No significa que la historia de Jesús no esté en otros registros que hay en otros países, entre ellos el Tíbet, entre ellos Egipto y entre ellos Israel. Yo estuve en la Biblioteca Nacional de Israel, reunido con personas entendidas en la materia, y estuve también en la Corte Suprema de Justicia de Israel. Allí en la Corte Suprema de Justicia de Israel hay registros muy interesantes que fueron descritos por el que fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de Israel tras el establecimiento del Estado israelí en 1947. ¿Por qué? Porque apenas establecido el Estado, católicos de todo el mundo le pidieron a la Corte Suprema israelí que reabra el caso Jesús. La Corte Suprema de Justicia reabrió el caso Jesús, y ahí con ayuda de historiadores, de rabinos, de investigadores y de otras personas ligadas con el pasado, hicieron toda una investigación y llegaron a la conclusión de que a Jesús le armaron lo que hoy llamaríamos, valga la redundancia, una causa armada para sacarlo del medio, porque molestaba, no a los judíos, molestaba a Roma, ¿no? Entonces, concretamente, ahí se descubrió que a Jesús lo sacaron del medio porque lo consideraban un peligro para la seguridad del Estado romano. Especialmente, tal vez el que más daño le hizo a Jesús fue un título que le pusieron muchos de sus propios seguidores, el de Rey de los Judíos. ¿Cómo eso de Rey de los Judíos? Acá el único rey es el César. Acá, si hay un rey allí, lo designa el César, lo confirma el Senado y lo mandamos allá. ¿Qué es eso de Rey de los Judíos allí? Bueno, lo que pasa es que mucho... habría que, en mi próximo libro, yo cuento cómo era el contexto político de la Palestina de entonces. Estaban los celotes, toda la gente, había como una ansiedad por la venida del Mesías. El Mesías, un Mesías político, alguien que liderara una rebelión contra Roma. En determinado momento consideraron que Jesús podría ser como es esa persona, ¿no? Entonces, pero sin embargo Jesús siempre le decía que el reino del que él hablaba no era de este mundo, sino que era de otro mundo, un reino de tipo espiritual, ¿no es cierto? Pero esa gente no lo entendía, ¿no? Pero efectivamente Jesús era un peligro. Los romanos lo veían así. ¿Por qué? Porque era un hombre que arrastraba multitudes.
Y bastaba con que si él lo quisiera, lo ordenara para que se levantaran contra Roma. Como ya había sucedido anteriormente con Teudas, que figura en el libro de los Hechos, con Judas el Galileo, ¿no es cierto?, que fueron aplastados como insectos por Roma, con aproximadamente 2000 crucifixiones inclusive, ¿no? Esto de Roma me recuerdo otro dato muy interesante, ¿no? Siempre se supo que fueron los romanos los que lo crucificaron a Jesús. La orden provino de un gobernador romano, fue detenido por soldados romanos, fue el piquete que lo llevó hasta el Gólgota estaba compuesto por soldados romanos, fue enjuiciado de acuerdo a las leyes romanas. Bueno, entonces siempre se supo que fueron los romanos los que lo sacaron del medio. Pero ¿qué pasó? 325 años después de la muerte de él, el cristianismo se convierte en Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana fue fundada por Roma, más precisamente por el emperador Constantino. Entonces, dijeron, ahora que somos romanos, entre comillas, ya no podemos seguir diciendo que los romanos mataron a nuestro Señor. Entonces, le transfirieron la culpa a los judíos. Realmente fue un acto, se diría, hasta criminal, porque esa acusación de los judíos le hizo mucho daño a la colectividad judía, porque durante siglos y siglos, ¿no es cierto?, los judíos fueron acusados de deicidas, o sea, de matadores de Dios, y fueron perseguidos como tales. Pero efectivamente fueron los romanos los que lo crucificaron a Jesús y no los judíos. Hablar que los judíos lo mataron a Jesús es grave. Es cierto, tenía un par de enemigos en el Sanedrín, que eran Caifás y su suegro Anás, ¿no? Pero eran dos, que eran los máximos líderes, que hacían grandes negocios con la religión. Pero en el Sanedrín, Jesús también tenía enemigos poderosos. Uno de ellos quedó en la historia porque es Arimatea, el hombre que prestó la cueva, una cueva de su propiedad, para que luego Jesús fuera puesto allí, ¿no? Entonces, ese es otro dato que hay que desmitificar, ¿no? O sea, que no fueron los judíos, ¿no es cierto?, los que lo crucificaron a Jesús, sino los romanos. Y hay otro tema muy interesante también de estos datos que yo conseguí afuera, en este caso también de la Corte Suprema de Justicia de Israel, que sería hoy lo que era el Sanedrín allá en su momento, ¿no? En el Nuevo Testamento se nos dice de que Jesús fue apresado en las últimas horas de la noche del jueves, y para el viernes tipo 9 de la mañana ya estaba clavado en la cruz. Eso técnicamente es imposible. Veamos cómo fue el proceso. Una vez apresado, lo trajeron hasta el Sanedrín. Dice el Nuevo Testamento, es imposible que en tan pocas horas, en menos de 15 horas, lo hayan traído hasta el Sanedrín, interrogado por el Sanedrín, enviado a Poncio Pilato, enjuiciado por Poncio Pilato, enviado por a Herodes, interrogado por Herodes, devuelto a Pilato, vuelto a interrogar por Pilato, después la condena y después llevarlo caminando hasta el Gólgota, y que todo eso sea entre la noche y la madrugada del jueves y una parte de la mañana del viernes. Es imposible que todo eso haya transcurrido en tan pocas horas. Además, hay una cosa muy interesante. El derecho romano no funcionaba así. El derecho romano es el mismo que hasta hoy se enseña en las universidades. El derecho romano ya tenía un juez, que en este caso era Pilato, tenía defensores,
tenía incluso ya la figura de apelación. Poca gente sabe que la condena a Jesús fue apelado, y de eso voy a hablar en mi próximo libro, ¿no? Entonces, concretamente, el juicio a Jesús no se hizo todo eso en cuestión de apenas unas horas, y como entre gallo y medianoche, entre la noche de jueves, la madrugada del viernes y una partecita del viernes, sino que realmente el juicio a Jesús duró varios días, ¿no? Entonces, concretamente, la Semana Santa que estamos transitando en estos días tiene más que ver con el mito y la leyenda que con la realidad histórica, ¿no? Eso, aquello de que Jesús, después de muerto, descendió a los infiernos, que resucitó al tercer día, que de ahí ascendió al cielo y que está sentado a la derecha, en un trono ubicado a la derecha de Dios, y que de ahí va a venir a juzgar a vivos y a muertos por igual, ya pertenece al mundo de la fantasía, al mundo de la leyenda y al mundo del mito, que fueron inventados 300 años después de Jesús, ¿no? Entonces, otro dato llamativo es que a veces la Semana Santa cae en marzo y a veces cae en abril. ¿Por qué? Porque no hay una referencia histórica. Entonces depende. ¿Por qué es así? Porque depende del calendario lunar. O sea, depende de la astrología, no de de fechas ciertas. Durante mucho tiempo, los que calculaban cuándo caería la Semana Santa fue la Iglesia Católica Alejandrina, con sede en Egipto. Bueno, ellos le transmitían a Roma, y Roma le transmitía a sus fieles, y de acuerdo a esas fechas se celebraba la Semana Santa, que a veces era en marzo y a veces en abril, ¿no? Bueno, también hablamos de Dios, Jesús Dios. Bueno, en realidad la figura de Jesús Dios no apareció en la historia, sino hasta recién en el Concilio de Nicea en el año 325. Allí se estableció, prácticamente se armó la Iglesia Católica que conocemos hoy. Por ejemplo, de los 60 textos sobre la vida de Jesús que existían, se eligió 4, porque así lo había sugerido en su momento San Ireneo. Por eso tenemos 4 evangelios, porque San Ireneo decía, porque 4 son los ángulos de la tierra. Se creía todavía en esa época que la tierra tenía 4 ángulos, 4 son los vientos, 4 son los querubines que rodean a Dios, y bueno, y por lo tanto corresponde que sean 4 los evangelios. Yo creo que yo no hablaría de intolerancia, como te decía, fuera de cámara, sino de rechazo, ¿no es cierto? Y creo que hasta es lógico que eso suceda, porque una cosa es la fe y otra cosa es el pensamiento y la historia, que es el mundo donde yo me muevo. O sea, yo no soy un hombre de fe, yo soy un historiador, soy un pensador, y es lógico que haya hombres de fe que rechacen, ¿no es cierto?, mis pensamientos. Pero en el mundo de las creencias, lo que pasa es que todo es fantasía, todo es leyenda, todo es creer, ¿no? En cambio, el historiador necesita pruebas. Nunca afirmes nada si no tienes evidencias. Con ese criterio se maneja el historiador. Los teólogos tendrían que darme pruebas de que Jesús descendió al infierno, de que resucitó al tercer día, de que subió a los cielos, de que está sentado a la diestra de Dios y de que alguna vez va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como se nos promete, ¿no? El historiador, la historia es otra cosa y la fe es otra cosa. Es cierto, por eso es que ha habido sí rechazos, como es a mi postura, que es histórica, porque una cosa es el Jesús de la fe
y otra, o de la iglesia, y otra cosa muy distinta es el Jesús de la historia, ¿no? El Jesús de la historia es simplemente el Jesús que se te viene enseñando desde el concilio de Nicea. O sea, del Jesús Dios que nació de una virgen, que eso es muy interesante también después de analizarlo, lo de la concepción virginal que fue copiada del nacimiento del dios Mitra, que era otra religión muy popular en Roma. Bueno, entonces una cosa es el Jesús de la fe y otra cosa es el Jesús de la historia, que es al que yo sigo, ¿no? ¿Y el Jesús de la fe? El Jesús de la fe es el Jesús de la iglesia, el que te enseña justamente eso, de que nació de una virgen, de que es rey del universo, que es rey de reyes. Ahora, una cosa muy interesante, ¿no? Los títulos que a Jesús se le dio. A él se le dio el título de Cristo recién como 300 años después. Los títulos de rey del universo, de rey de reyes, de ungido, fueron títulos que se le dio siglos después de la muerte. Pero Jesús, humilde como era, hubiera rechazado de plano cada uno de esos títulos, ¿no? El Jesús de la historia es un Jesús que no nació en Belén, como dice el Nuevo Testamento. No hay ninguna evidencia, salvo una profecía, entre comillas, de Miqueas, que dice que él nació en Belén. Ahora, ¿por qué se lo llamaba Jesús de Galilea? Porque Jesús era galileo, era de Galilea. Galilea era en aquel entonces un pueblo fronterizo, una nación fronteriza con Israel, ubicada al norte de Israel. Entonces, hay una discusión muy interesante en el libro de Juan, porque discutían, che, ¿será este el Mesías? Y otros decían, no, porque ¿qué dice Isaías? De que nacería en Belén, de que sería descendiente de David, pero este tipo nació en Galilea. Este es Galileo, este no puede ser. Entonces había división entre la gente sobre la supuesta condición de Mesías de Jesús. Concretamente, Jesús era Galileo, un pueblo extraño. Incluso los judíos lo llamaban a Galilea, Galilea de los gentiles, o Galilea de los extranjeros, o Galilea de los paganos. Para los judíos, Jesús era un pagano. Ese es el verdadero el Jesús de la historia. El Jesús de la historia es, como lo demuestra incluso el Nuevo Testamento, era un genio. Era un genio que a los 12 años lo trajeron a presentarse, como es, ante los doctores de la ley, y allí nos cuenta los evangelios que realmente sorprendió a esa gente, a los doctores de la ley, con los nuevos conocimientos que él le estaba exponiendo. El Jesús de la historia también es el Jesús que estuvo solamente hasta los 13 años con su familia. Después salió en viaje de estudios por países que yo voy a mencionar en mi libro, hasta que regresó ya después de los 30 años. No, bueno, ¿cómo es? Trayendo ideas nuevas, bueno, ideas nuevas para Palestina, no para otros lados del mundo. Y además, el Jesús de la historia es un gran curador. Se llama, porque los esenios eran así, a ellos se le llamaban también los taumaturgos. O sea, era un gran curador. Muchos de los milagros que se le atribuyen realmente eran de temas que tienen que ver con la salud, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente no fue por las curaciones que él efectuó que pasó a la inmortalidad, sino por el mensaje que trajo a esa tierra de ignorantes y fundamentalistas que eran en esos tiempos toda la actual Palestina, ¿no? Con ese Jesús yo me creo, con ese gran Jesús me quedo yo.